Gente y venta. Ya. Si se acuerdan, la semana pasada lo que hicimos, estábamos tratando de entrar a este problema de cómo una persona elige qué comprar en el supermercado. Ese es como el problema base que estamos viendo, ¿cierto? Entonces, ustedes son por decirle, ustedes venden un montón de cosas y quieren entender cómo el cliente elige. Entonces, lo primero que vimos es que había una restricción de presupuesto, en el fondo. Las personas tienen cierta cantidad de plata para comprar. En este caso pusimos el ejemplo que eran 250 y creo que salía 50 pesos cada una. Entonces, lo que uno puede hacer es dibujar una restricción de presupuesto, digamos, que, que gráficamente me muestre qué es lo que alcanza la plata, que en el fondo es todo lo que está bajo esta curva, porque digamos un punto, por decir un ejemplo, un punto acá, donde está la A, tiene menos de todo que este punto que está en la línea que es donde se gasta todo, y por lo tanto, si tiene menos en todo que un punto, este tiene menos en todo que un punto que se gasta toda plata, significa que es más barato, ¿no? Entonces, todo en el fondo lo que está abajo de la línea de restricción de presupuesto me alcanza y lo que está arriba tiene más cosas que las cosas que están en los límites, no me alcanza, básicamente. Todo esto lo de acá no me alcanza, lo que está por acá sí me alcanza. Entonces, eso era como para entender la línea de presupuesto, ¿cierto? Después vimos, bueno, eso es lo que podemos comprar, ahora lo que nos faltaba era qué es como tratar de entender los gustos, qué es lo que a las personas les gustaría comprar. Entonces partimos por un punto, ¿cierto? Cualquiera y dijimos, bueno, a este punto cualquiera, ¿qué podemos decir que son cosas preferidas y cuáles no son preferidas y qué podemos decir del resto? Entonces, agarramos este punto y decimos, bueno, a la gente le gusta tener más cosas. O sea, ustedes si van a un supermercado y le hacen elegir un carro, independiente del precio, olvídense del precio, sino como elige un carro, ¿cuál de estos dos prefieres? Sin pagar, ustedes siempre van a elegir el que trae más cosas, ¿cierto? Y esos son, esta área verde, todo lo que está a la derecha y arriba, son carros de supermercado que traen más cosas y por lo tanto son mejores que el punto este. ¿Ok? Al contrario, hay puntos que traen menos cosas. Como traen menos cosas, a la gente le gustaría menos y por lo tanto son no preferidos al punto eh, en comparación. Entonces, en el fondo, tenemos dos áreas, una de cosas que son mejores, otra que son peores. La pregunta es, ¿qué pasaba aquí? Bueno, si nos movemos a este rectángulo, a esta parte que está con un signo de interrogación, esto es una parte donde eh, básicamente no hay, o sea, perdón, hay menos carne, el X era el carne, la carne, si se acuerdan, hay menos carne, pero hay más bebida. Entonces, en el fondo es como que la persona está cambiando carne a cambio de, está como entregando la carne a cambio de bebida. Es como que ustedes agarran el carro supermercado este original, que traía 3 kilos de carne y 2 litros de bebida, y decían, ¿sabéis qué? No quiero tanta carne, o digamos, me ofrecen cambiar un poco de carne por un poco de bebida. Esto, ¿sabemos si es mejor o no? No sabemos, porque depende del gusto de la persona. Si la persona le gusta mucho la carne, es muy carnívora ella, entonces perder carne es malo, pues moverme a la izquierda es malo y estos puntos están a la izquierda. Y ganar bebida no lo aprecia mucho. Entonces, en ese caso, la persona no preferiría estar mucho en esta área. Si al revés, la persona tiene más gustos vegetarianos, en realidad no está tan ahí con la carne, no le importa sacrificar un poco de carne con tal de tener más bebida. Entonces, esta área, en el fondo, depende, como dice aquí, del gusto. Ese es el principal determinante. Según el gusto, va a ser si esta área es mejor o peor que el punto original. Esta otra área es lo mismo. En este caso, nosotros te dicen como entrega bebida y te vamos a entregar más carne. Si la persona es muy carnívora, seguramente va a preferir moverse mucho a esta área porque tiene más carne.
Pero si la persona en realidad lo que le gusta más la bebida y no está ni ahí con la carne, esta área es peor. Entonces de nuevo se repite el problema. La idea, digamos, esta área depende de los gustos, si es mejor o peor que este punto original. ¿Okay? Entonces de ahí lo que hacíamos es que decíamos, bueno, pero mira, nosotros hicimos una investigación de mercado o algo y determinamos que entre el punto A y el B, esos son dos son iguales. Logramos identificar dos puntos iguales que a la persona en el fondo le da lo mismo, un asado con esta cantidad de bebida y esta carne, serían como 4 litros de bebida y 2 kilos de carne, igual que un asado de 2 litros de bebida y 3 kilos de carne, por decir algo. ¿Ok? Imaginemos que digamos que aquí es en el fondo 4 y aquí sigue para acá y es 2. Entonces, es como decir, un asado de 3 kilos de carne con 2 litros de bebida es igual de apreciado que, quizás mucha carne que un asado de 2 kilos de carne con 4 litros de bebida, quizás mucha bebida. Pero los dos, en el fondo, le dan la misma satisfacción a la persona. Si eso es así, y teniendo todo esto de la expectativa racional y toda esa cuestión, uno esperaría que podemos aprender quizás un poquito más a disminuir las partes amarillas que están con interrogación. En particular, nosotros sabemos que un punto acá, lo voy a poner con verde, un punto acá es mejor que B, porque trae más de todo que B. Y B es, en el fondo, igual de satisfactorio que A. Si eso es mejor que B y B es equivalente a A en el fondo, en términos de satisfacción, entonces ese punto tiene que ser mejor que A. Entonces, por eso podemos marcar esta área verde ahora que se suma, que reduce lo que es interrogación, ¿cierto? Porque son puntos que, dada esta información nueva que ustedes aprendieron, de que B es lo mismo que A, pueden saber que, por ejemplo, un asado que trae 4 litros y medio y 2 kilos y medio de carne es mejor que el de 3 y 2. ¿Ok? Y simétricamente, aprendemos también que ese punto rojo que acabo de dibujar es mejor que B, porque trae menos cosas que B. Al mismo tiempo, como B es igual de satisfactorio de A, tiene que ser el caso que ese punto también es peor que A. Y de nuevo se nos redujo el espacio de interrogación, de áreas amarillas, digamos, que hay interrogación, que no se sabe qué pasa. Entonces después incluso podía hacerlo para el otro lado, ¿cierto? Y aquí quedan los signos de interrogación como por acá. Que hay un signo de interrogación y aquí un signo de interrogación. Entonces, hago lo mismo con el punto C. Resulta que me dicen que el C es como el A y el B. Y no, puedo hacer la misma idea, que ya ahora puedo aprender un poquito qué es mejor, qué es peor que A. Y por lo tanto, el área amarilla se va reduciendo. ¿Están de acuerdo? Y al final, lo que podemos terminar es con una curva, que son todos los puntos donde la utilidad es igual a la de A. Son todos puntos que son en el fondo igual que satisfactorios que A. Lo que podemos ver es que, entonces, si como que hacemos este ejercicio infinitamente de ir agregando puntos, vamos a tener una curva y vamos a poder decir que todo lo que esté sobre la curva, o a la derecha, digamos, de la curva, va a ser mejor que A, y todo lo que esté abajo de la curva es peor que A. ¿Okay? Entonces tenemos una forma gráfica de decir, en el fondo, qué carros de supermercado me gustan más y qué carros me gustan menos. ¿Okay? Consultas hasta ahí. Ese fue como repaso de la clase pasada, en el fondo, de la parte final, en realidad. Bien rápido. ¿Preguntas o consultas? Señores, ¿alguna consulta, algo? ¿Está más o menos claro? Ya. Entonces, aquí di ejemplo, ¿cierto? Si me gusta mucho la carne es más bien vertical. Si me gusta mucho la bebida es más bien horizontal esa curva. Porque en el fondo, aquí lo relevante, porque digo vertical porque lo más relevante es como cuando a la derecha está, mientras que si me gusta mucho la bebida, lo más relevante es cuando arriba está. ¿Ok? Entonces, ahora podemos mover un poquito de decir, bueno, la pregunta es, ¿cómo usamos esto para
entender la decisión. Del consumidor. A modo de resumen, en el fondo tenemos dos gráficos, ¿cierto? Tenemos uno que es, vamos a llamarle X en vez de Q, X más fácil. Y hay una restricción de presupuesto, digamos. ¿Cierto? Vamos a poner con... Estoy pensando. Vamos a poner con azul. Esta es una restricción de presupuesto. Y en el fondo, ¿cierto? Lo que está acá, yo puedo comprar. Me alcanza la plata, por decirlo. Y aquí no puedo. Voy a poner con rojo. No puedo. ¿Ok? Eso es la restricción de presupuesto. Eso es lo que en el fondo me alcanza la plata o no. Eso es lo que muestra este gráfico. Después tenemos otro gráfico que es los mismos ejes, si se fijan. Si fijan, son los mismos ejes. Y vamos a tener un punto, digamos, por decirlo, digamos que un punto A, entre otros, digamos. Y hay una curva de utilidad que es UA. ¿Okay? Entonces, esta área, todo lo que está arriba, ¿cierto? Es mejor que A para el individuo. Y lo que está abajo es peor. ¿Están de acuerdo? ¿Dudas? ¿Dudas? Ya. Dicho eso, ¿qué podemos hacer con estos dos gráficos? ¿Qué se le ocurre que podríamos hacer? ¿Alguien se le ocurre algo que podríamos hacer con todo esto? Tenemos dos gráficos separados. ¿Qué podríamos hacer? Es como lo primero que se les podría ocurrir hacer. Unirlos. Unirlo, ¿cierto? Como dice Kevin, una idea no muy loca es, en realidad, hagamos uno solo, para aquí tenemos dos gráficos. Son los mismos ejes, todo. Entonces, juntémoslo. Tenemos esto, digamos, X e Y. Tenemos una restricción de presupuesto. Y digamos que la está acá. Vamos a hacerlo un poquito más. Está la. Y esta es UA. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? La restricción de presupuesto, acuérdense, es básicamente donde se gasta toda la plata. Y tenemos la utilidad de un punto A. Entonces, este es todo el gráfico unido. Entonces, pregunta, ¿es el carro A? ¿Cierto? A es un carro supermercado que trae carne y bebida. Carro A, el mejor, la mejor compra, digamos. Entonces, esa es una pregunta válida, ¿cierto? Uní, como dije, Kevin, uní los gráficos y me salió, así se ve el gráfico en este momento, con el punto A. Entonces, pregunta, ¿es el punto A la mejor? Acuérdense que el objetivo del individuo es tener la máxima satisfacción a partir del asado. Y tiene un cierto presupuesto. Entonces, ¿es el mejor? Leandro Rodríguez me dice que no. ¿Por qué, Leandro? ¿Por qué crees que no es? Y dilo, trata de decirlo para que te escuchen tus compañeros también. ¿Por qué? O alguien más. ¿Por qué creen que A no sería la mejor? ¿Ideas? No sería la mejor porque A, dentro de lo que puede comprar, sería como lo menos que estaría comprando en su gusto. Porque lo que podría comprar sería toda la línea azul, que es lo que tiene, pero hasta los límites que es los amarillos
Ya. que es lo que él quiere. Claro. Ok. O sea, digamos, un poquito parecido a lo que tú, Leandro, me dices, ¿por qué queda espacio para la línea azul? ¿Cierto? En el fondo, A no se gasta toda la plata, ¿cierto? De partida. Lo podemos poner con rojo para que se entienda que es negativo. Eh, A no gasta toda la plata, ¿estás de acuerdo? Entonces, si tengo todavía. Esto es un poquito como la idea de que, digamos, la universidad le da al centro de alumnos un presupuesto para hacer el asado de bienvenida a los mechones. Entonces, la pregunta es cómo se gasta la plata. Ellos tienen una cantidad de plata que le da la universidad, lo obvio es gastarse toda. Aquí le van a ahorrar costo a la universidad, ese sería como el pensamiento. Entonces, es un asado, está bien, pero no es un asado que gasta todo el dinero. Entonces, en el fondo tengo más plata, la podría gastarla para adquirir un asado más completo. A ver si aquí. Entonces, ahora digamos un punto B. Entonces, como me dicen, bueno, es que no se gasta toda la plata, quitarle el punto B. Entonces, de nuevo, ¿es el carro B la mejor compra que puede hacer un individuo? Primero, ¿en el carro B se gasta toda la plata o no? Ya Kevin me dice que sí con un símbolo. Ok, se gasta toda la plata. ¿Eso significa que es la mejor compra? ¿Es la mejor compra o no? Depende de los gustos. Ya, pero con el gusto que yo tengo un gusto graficado según Sí, esta curva de utilidad. A ver, cumple primero, con es ser. A, primero, faltamos un poquito más atrás. ¿Cómo es A con B en términos de satisfacción para el individuo? Cumple con que le gusta, pero le sobra plata. Sí, pero entre A y B, ¿cómo andan en satisfacción en el fondo para el individuo? B gasta más plata que A, Que A, pero en satisfacción. mayor. O no, no es la misma. Está en la misma curva. La curva amarilla, ¿cierto? Es un poquito refleja Claro, los puntos que dan la misma satisfacción. claro. Y B da la misma satisfacción que A, ¿están de acuerdo? Sí. Y nosotros ya dijimos que A no debía ser porque en el fondo deja plata en la mesa. Entonces B es o no. No cumple la misma satisfacción que A. Claro. Cumple la misma satisfacción que A no es. Y B, entonces B no debe ser, ¿cierto? En particular, ¿qué puntos nosotros podríamos elegir en vez de B? A ver, digamos un punto C. Yo le digo, bueno, o sea, entonces digamos, B es igual que A. ¿No? No la respuesta. La única diferencia, como dice Kevin, es que gasta más plata. O sea, es como que obtengo la mismo asado, la misma calidad de asado, pero gastando plata por las puras, porque compro cosas de más organizadas. Un punto C. Se elige un punto C. Ese punto que está ahí. ¿Cierto? Ese punto, voy a borrar un poquito. Este punto es la mejor compra para el individuo, ¿sí o no? Sí, pero no le alcanza. ¿Ok? O sea, entonces no es. ¿Estás de acuerdo? C no me alcanza. ¿De acuerdo? ¿Qué tal? ¿Cómo? Bueno, pero C es mejor que A y B o no. Sí, Ya. Digamos que dado esto, yo observo y agrego un punto D. Y este punto D tiene una curva de superioridad. Sí. Ya. ¿Cómo es D
comparado con A y B? Mejor. Gasta más plata y le satisface más. Pero acuérdate que el objetivo aquí no es gastar plata, es tener satisfacción, ¿cierto? A ver, plata. La plata es Pero cierto sí, manera un pero sí, instrumento. sí lo satisface más. Lo satisface más porque está por donde, Más arriba que A que la en la curva de curva, A, ¿cierto? claro. Entonces, D es mejor que A y B, pues está sobre la curva. La curva UA. Está sobre esta curva UA. Se D está por arriba de esto, de esta parte de acá. Entonces, mejor. ¿Me alcanza para D? Sí, sí lo alcanza. Sí, no alcanza, ¿cierto? Porque está en el estricto rigor, está sobre la línea celeste, digamos. Entonces, de hecho, me gasto todo, pero me alcanza. Me gasto las 20 lucas que me dieron. Ya, dicho eso, ¿es D el mejor punto que puede elegir el individuo? Sí, pero le quedan opciones. Entonces no es D, ¿estás de acuerdo? No es el mejor, entonces. ¿Estás de No, no es acuerdo? el mejor. Sí. ¿Y qué podría hacer en el fondo la persona? Calculando, podría ser entre los puntos que se intersecta la curva de A con la línea de lo que tengo. Eso Ok. sacar el promedio y el que esté el medio es el que podría ser el punto exacto que sería la mejor compra. Pero en el fondo, a lo que va un poquito Kevin, de que voy a meter yo la costera, en el fondo, nosotros tenemos que esta parte de acá, ¿cierto? En esa parte es, voy a borrar un poquito esto para no decir demasiada reflexión. Ese como pedacito ahí es mejor que D, ¿están de acuerdo? Porque está por arriba de la curva de D, de la UD, ¿están de Sí, acuerdo? Y me alcanza, ¿están de acuerdo? Ese pedacito de acá, Eh, Profe, sí, entonces el mejor punto sería en el donde el vértice pase justo sobre la línea del presupuesto. claro, en el fondo lo que estás diciendo es que, como por decirlo de alguna manera, lo que quiere decir Javier es que lo que tú no quieres es que haya un espacio como ese, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Si hay un espacio como ese, yo puedo, siempre voy a tener algo mejor, pues mientras haya un espacio ahí, yo puedo elegir algo mejor, ¿estás de acuerdo? O sea, D no es el mejor porque yo me puedo mover a algún punto en esta parte que yo sonrío, ¿estás de acuerdo? sí. Entonces, aquí, pero no es lo mejor, es el mejor, el óptimo en realidad, la palabra, porque me puedo mover a la parte sombría. ¿Ok? Entonces, está bueno, esto está grabado, así que, chuta. Pero básicamente la idea, mientras haya esa parte sombreada, porque yo podría haber elegido otro punto más cerca del medio y va a haber de nuevo, quizás al medio, quizás no, digamos. Eh, podría haber de nuevo una parte sombreada y por lo tanto podría estar mejor. Entonces, voy a hacerlo en un gráfico separado, X6. Entonces, digamos,
Supongamos un poquito como dice Javier, digamos que está el punto E, donde la curva apenas toca la línea amarilla, digamos el U sub E, si quieren. La línea de isutilidad de ese punto apenas toca la línea azul, ¿ok? O sea, no hay, lo bueno es que no hay espacio. Entonces, ese punto, claro, es lo que dice Sebastián. ¿Ese punto sería el mejor o no? ¿A dónde me puedo mover yo aquí? ¿O hay algún lugar donde yo me pueda mover que es mejor? No sería el único punto. ¿Están de acuerdo? Porque los puntos que son mejores que son todos los que están arriba de la línea amarilla. Están por acá. Y esos no me alcanzan, ¿no? ¿Están de acuerdo? Esos están sobre la línea azul, por lo tanto no me alcanza. Entonces este punto óptimo es el tangente. El tangente. ¿Ok? ¿Dudas? Y este punto justamente cumple con algo que vimos en la clase, eh, que básicamente, si se acuerdan, lo que les dije que a ustedes que buscaran era, aquí lo tengo. ¿Cierto? En el fondo este punto justamente cumple con esta relación que vimos en la clase pasada, UX, la derivada de UX, UX partido en PX es igual a UI partido. Justamente cumple con esa característica matemática. O sea, es una forma de decirle, nosotros partimos viendo una parte con matemáticas, si se acuerdan. Eh, eso se cumple para es la decisión que vimos y se cumple en este punto. En el fondo es como reordenar, para cerrar. Esta en realidad es UX, UI es igual a X partido PI. Esta parte es la pendiente de la parte amarilla. De que este de PX partido PI es la pendiente. Entonces, en el fondo, es el punto donde las dos pendientes, estas dos cosas, son iguales. ¿Ok? Ahora pueden haber soluciones más extrañas, que sé yo, pero no las vamos a tratar de ver aquí. ¿Ok? ¿Dudas? Hagamos un poquito un ejemplo de fondo. A ver, primero, antes de moverme a eso. Preguntas. Preguntas. Profe, ¿Sí? em, yo tengo una duda respecto a las líneas que me confunde. La línea azul sería el presupuesto, Claro, representa los puntos donde yo me gasto toda la claro, y el amarillo, gustos. gusto. Es que no es, refleja un poquito los gustos, pero básicamente todos esos puntos te dan la misma satisfacción. Ah, ya, ya, ya. ¿Y por qué sacó la pendiente? Ahí, esa parte no caché. No, en el fondo, cuando nosotros hicimos la primera parte de esta materia, ¿Mm? ¿te acuerdas que nosotros decíamos como varios el precio, ustedes nos contaban cómo era el ejercicio, qué sé yo? La fórmula era básicamente esta. UX, la derivada de U respecto a X partido de X, igual a UI partido de X. Si uno reordena esta cosa, es básicamente lo que está diciendo esta ecuación, es que la pendiente del azul y la amarilla es igual en el punto de la solución. Que es justamente lo que tenemos.
¿sí? Por eso son tangentes, porque en el fondo van como paralelas. Ya. ¿Sí? Si no fueran paralelas, esta cortaría por acá. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué más nos preguntas de esto? Entonces, un poquito para que, no quiero que se queden con esta idea de que, va por el medio. Entonces, digamos un ejemplo, no me acuerdo quién era, que me gusta la carne. Alguien dijo, no me acuerdo quién. Me gusta más la carne. Ok, según esa frase, nosotros tendríamos una cosa así, X y tendríamos cierto una restricción de presupuesto, pero como me gusta más la carne, voy a poner un punto A aquí, mi curva de utilidad va a ser más, como, más bien vertical. ¿Se entiende? Ahí. De nuevo. Mi curva de utilidad va a ser más bien así. ¿Se entiende? Entonces lo que tenemos que hacer de nuevo, aquí todavía hay espacio para mejorar, ¿cierto? En estricto rigor está toda esta parte de aquí. Entonces A no es el mejor, porque obviamente hay todavía puntos que no alcanzan la plata y además no alcanzan la plata y son mejores que A. Toda esta área de acá, ¿cierto? Entonces, si nosotros movemos esto hacia la derecha, vamos a encontrar, básicamente si lo dibujamos, vamos a encontrar una cosa, la curva va a ser como así, si lo hacemos como medio paralelo, ahí, ¿no? Entonces, este punto, la solución va a estar acá. Óptimo. Excelente. ¿Están de acuerdo? Entonces, compro mucha carne. En el óptimo, ¿qué hago? Compro mucha más carne. Mucha más carne. Si se fijan en este punto, yo estoy más a la derecha de lo que estoy para arriba. ¿Están de acuerdo? Eso refleja que proporcionalmente compro mucha más carne que bebida. Y eso hace sentido porque yo dije que mi gusto eh, se basa un poco a mí me gusta más la carne. Entonces es como obvio que la solución debería ser la mejor compra para el individuo, el mejor carro de supermercado debería ser un carro de supermercado con harta carne. Si le gusta la carne, sería como medio raro que yo dijera, compra de bebida. ¿Se entiende? ¿Dudas ahí? ¿Quién me decía que era tan carnívoro? ¿Dudas? ¿Dudas? Ok, si lo pensamos al revés, digamos que a alguien me gusta mucho más la bebida. ¿Sí? Si que me gusta mucho más la bebida, vamos a tener el mismo gráfico, X e Y. De nuevo tenemos una restricción de presupuesto. ¿Qué pasa aquí? Y tomamos un punto A, cualquiera, para ver cómo es la forma de la curva de utilidad en el fondo. Si me gusta mucho más la bebida, esta curva de utilidad va a ser mucho más plana, va a ser más horizontal, por eso. Se va a hacer como una cosa así. No tan exagerado, va a ser como así. Demasiado horizontal. Va a ser como bien así, ¿se entiende? Si usted, de nuevo, aquí hay bastante espacio para mejorar respecto a que está toda esta área que es mejor que A, y además me alcanza la plata. Si yo muevo esto para arriba, para la derecha si quieren, vamos a llegar a algo así, hacemos este gráfico paralelo, vamos a llegar más o menos a por ahí. Está más cerca, estoy tirando demasiado lejos. Ahí, una cosa así, ¿no? Vamos a llegar a este punto E, que es la solución.
¿Ok? Y ese punto, yo dije, me gustó mucho más la bebida, por eso la curva es vertical, es horizontal, y esto resulta en compro más bebida que cambio. Profe, Entonces, lo que para, sorry, Kevin, para cerrar, Ricardo, lo que quiero decir es que no asumen que siempre va a ir por el medio este óptimo. Si me gusto, a mí me gusta más bebida, la lógica es que la solución debiese decir algo así como el tipo va a comprar más bebida que cambio. Sí, Kevin, dime. sí, esa era la duda que le iba a hacer. Pues, por ejemplo, en el ejemplo anterior que vimos, donde justo estaba al medio, era porque le gustaban los dos. Ahí podría ser que se desplace hacia arriba y hacia la derecha. Si le gusta más la carne, solo se desplaza a la derecha, porque la derecha, el eje X representa la carne, y hacia arriba es cuando le gusta la bebida, ¿cierto? Solamente se desplaza hasta llegar al donde toparse en un punto en mi presupuesto que yo tengo, ¿cierto? Es que es en el punto que tú no te queda espacio para moverte, ¿se entiende? Claro, sí, Entonces, aquí cuando yo lo dibujo así, que es como normalmente se dibuja, digamos, no es que yo lo inventé. Cuando lo dibujo así, si te fijas, esto es como que justo aquí va como bien en diagonal esta curva, ¿estás de acuerdo? Y es bien simétrica, de hecho. Si tú la cortas aquí en dos, es como un espejo. Eso refleja que en el fondo a ti te gustan un poco las dos por igual. Entonces, cuando yo dibujo de alguna manera esta curva amarilla, estoy implícitamente diciendo que le gusta a la persona más. ¿Entiendes? Entonces, cuando voy y la dibujo vertical, estoy diciendo que le gusta más el X que el Y. Entonces, obviamente la solución me va a tirar, me voy a mover hasta que no quede espacio a donde yo pueda moverme. Y en este caso, como yo la dibujé vertical, se va a mover más a la derecha que hacia arriba. Y voy a tener una solución que es mucha carne, harto X y poco Y. Y al revés, si es vertical, lo que estoy diciendo es que le gusta más el Y que el X, así como su prioridad. Y por lo tanto voy a encontrar algo más con más Y que X, como el. ¿Ok? Entonces, un poquito cómo se dibuja la línea amarilla, en el fondo está diciendo qué le gusta a la persona. Eso es lo que y según lo que le gusta, nosotros vamos a decir cuál es la compra óptima. No puede ser, sería muy raro que tuviéramos una solución que dijera, oye, a la persona le gusta la bebida, entonces la compra óptima es comprar harta carne y poca bebida. Eso no tiene sentido, ¿están de acuerdo? Eso, más preguntas antes de cerrar esta. ¿Más preguntas? ¿Estamos entonces con esta materia? Ya. Según Kevin, por lo menos, él está. Ya. Entonces vamos a detener esto. Y vamos a pasar a la siguiente materia. Mi querido PowerPoint que quiero tanto. Vamos acá para verlo, ajustar. Ok, entonces, antes lo que vimos era toda esta parte de utilidad, que era básicamente como un poquito modelar la demanda. ¿Y cuál es el otro lado? Nosotros vimos la oferta, la demanda, el equilibrio. ¿Cuál es la otra parte? La oferta, ¿cierto? No nos hemos metido todavía en la oferta. Y justamente esta parte de acá va a eso, a tratar de entender la oferta. Voy a arreglar esto, que está demasiado desordenado. Se me caen de repente algunos que se quieren reconectar, entonces tengo que tener todo a mano. Ahí sí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo que se llama análisis de costo, que es una forma es el modelo estándar para entender la oferta. Entonces, lo que hemos hecho ahora siempre
Es como cuando decimos oferta y cuánto producir, si se acuerdan, lo que básicamente introdujimos fue la idea de la frontera de posibilidad de producción. Es decir, yo tenía ciertos trabajadores, ¿se acuerdan si era Lucía, no sé cuántos eran los nombres? Y esas personas yo las iba poniendo en tareas, iba produciendo, eran celulares o bicicletas. Pero dentro de una empresa, en realidad uno no necesariamente ve la frontera de posibilidad de producción, porque nadie se pone a experimentar tanto con bicicleta y celulares, sino que más bien lo que sí se ve es en los costos, ¿cierto? Para eso hay contadores y alguno aquí se dedicará a la contabilidad, digamos. Entonces, una pregunta, y básicamente los costos son parte esencial de lo que una empresa tiene para, digamos, para decidir, o sea, un factor fundamental la decisión. Entonces, un poquito preguntar así, ¿cómo pensamos en los costos? Antes era como, si se acuerdan, básicamente antes teníamos a todos contratados, teníamos a Lucía hasta Juan, creo que se llama el último. Todas las personas estaban contratadas en la empresa y yo simplemente le asignaba diferentes labores. Pero ahora nos vamos a ir como un poquito atrás, como cuántas personas nos conviene contratar. Nosotros ya tenemos la empresa, ¿cuánto nos conviene contratar? ¿O nos conviene contratar otra cosa? Entonces, un ejemplo típico es que uno va en China, y en Chile de hecho, básicamente, las veredas son básicamente barridas por personas contratadas para eso, barredores en el fondo, o barredoras. Y en Chile también, pues, o sea, los que barren las calles son personas, esencialmente, en Chile. Si ustedes van a Estados Unidos o a otro país desarrollado también, como Europa, las veredas son barridas por máquinas que barren muy rápido, digamos, y que básicamente necesitan unas pocas personas para operar esas máquinas barredoras. Entonces, en principio uno lo puede pensar, son ciertos, los gringos y los chinos son seres humanos, son personas, ambos son sociedades. Entonces, ¿cómo explicamos que en un lado, digamos, se ocupe gente para la misma tarea? Porque esta es la misma tarea, es barrer calles, es dejar limpia la calle. Para esas dos labores, en un lado se ocupan humanos y en otro lado se ocupan máquinas. ¿Cómo podemos entender la diferencia? ¿Por qué pasa eso? Uno podría decir, seguramente estoy comparando China, que es un país que todavía en muchas partes es muy pobre, tiene un montón, millones de pobres, digamos, con Estados Unidos, que es un país con mucho más rico, ¿cierto? Entonces quizás ahí hay una línea, algo ahí, ¿cierto? Como los más ricos, en el fondo, usan máquinas, los más pobres lo hacen a mano. Pero ahí habría que preguntarse, igual, ¿a partir de qué punto empiezan a entrar las máquinas? De hecho, en algunas partes de Santiago ya se ven algunas máquinas en vez de barredores. ¿En qué punto empieza a pasar eso? Entonces, ese es em, lo típico que se ve. Justamente aquí está una foto, no es China, es Bolivia. Si se fijan, dice Alcaldía de Sucre. eh, donde están las personas, entonces están estas personas bolivianas, son básicamente un ejército de barredores que va y limpia la calle. En cambio, en Gringolandia es un tipo, una persona que opera una máquina que seguramente es muy cara, que quizás vale una cierta cantidad, ¿cierto? Importante, y él va manejando y va barriendo. Y él hace en el fondo lo mismo que hacen estas personas. Entonces, un poquito lo que vamos a tratar de entender es cómo se elige una cosa o la otra, que como Javiera dice por el chat, eh, quizás tiene que ver algo con la mano de obra, ¿cierto? Con cuánto sale. Vamos a ver justamente eso. ¿Ok? Eso fue como una pequeña introducción, dado que teníamos como 5 minutos. Entonces, seguimos a las 4:40, nos tomamos un recreo y seguimos a las 4:40, ¿ok? Consulta, pregunta. Vamos.
Entonces a las 4:40 nos vemos de vuelta. Ya. Recuérdenme, por favor, y díganlo nomás, volver a... Ya. Entonces, un poquito, volvimos ya. Un poquito la idea, en el fondo tenemos dos fuentes, ¿cierto? Dos cosas que podemos contratar, trabajo y capital. Lo que queremos ver es cómo entender esa decisión, cuántas trabajo contratar, cuánto capital contratar, cuántas cosas hacer. Y eso es lo que vamos a hacer en esta parte. Entonces, vamos a empezar con lo que se llama análisis de corto plazo. ¿De qué me refiero por corto plazo? Digamos, supongamos que ustedes trabajan en una empresa, la empresa tiene una empresa ¿cierto? Que produce chaquetas, y esta empresa tiene dos cosas, por decirlo, dos factores de producción, dos cosas que se usan para producir chaquetas, justamente. Una cosa es el capital, que nosotros podríamos resumir como un edificio, ¿cierto? Y unas máquinas para hacer chaquetas, que pueden ser o robots o unas máquinas de coser, qué sé yo. Entonces, esa es la parte de capital, y por el otro lado tenemos el otro factor que es básicamente trabajadores, que yo puedo contratar. Entonces, por un lado están las máquinas, por el otro los trabajadores. Entonces, cuando hablamos de corto plazo, lo que queremos decir es, resulta que para deshacerse de un edificio o unas máquinas, eso no se hace tan rápido, digamos. Yo estoy como, si yo tengo una empresa en un edificio, lo más probable es que me va a tomar un tiempo deshacer eso. Deshacerme del edificio y de las máquinas. Pero en cambio, contratar y despedir trabajadores puede ser comparativamente más rápido, ¿cierto? Un edificio uno puede demorarse un año en vender o más. En cambio, los trabajadores no debería demorarme más allá de un mes en contratar uno. ¿Ok? Pensando que relativamente hago las cosas más o menos bien. Entonces, llamamos al corto plazo, en el fondo, un periodo de tiempo donde yo no puedo ajustar las máquinas. Yo el edificio y las máquinas ya las tengo, y la pregunta es, ¿cuántas chaquetas compro? O sea, chaquetas, ¿cuántos trabajadores contrato? Ese análisis de corto plazo, en el fondo, efectivamente, cuánto trabajo yo contrato, dado que el K es fijo. ¿Queda claro? ¿Preguntas ahí? Entonces, en el fondo, pensemos en cualquier, digamos, otro ejemplo. Si alguien pensara como en viñas, en la industria del vino, en la región del Maule, ¿cierto? Tener el paño de tierra, tú tienes que comprar una parcela, comprar o vender una parcela, o un fondo, digamos, cuesta mucho, sale mucho tiempo. Pero quizás contratar a personas que recojan la uva, qué sé yo, eso es más rápido. Lo mismo con las máquinas para guardar el vino, qué sé yo, todo eso es muy caro, muy especializado. En cambio, contratar a alguien que maneje eso quizás no es tan difícil. Entonces, vamos a ir un poquito, vamos a pensarlo así. Yo ya tengo una parcela, ¿no? Tengo tierra para hacer una viña. En una viña, la pregunta es un poco cuántas personas yo contrato para producir vino. ¿Ok? Entonces, acuérdense que estamos en realidad en el mundo de las chaquetas. Lo que puedo hacer yo es un poquito mapear, decir, chuta, yo puedo hacer varias cosas. En particular, yo lo que puedo hacer si no contrato a nadie, no soy capaz de producir chaquetas, y puedo ir viendo cuántas chaquetas hago a medida que voy contratando. Entonces, si contrato uno, hago dos chaquetas, contrato dos, hago tres, si tres, siete, y así sucesivamente. Entonces, cierto, tengo una relación entre el número de personas que contrato, le llamo trabajo por día, y cuántas chaquetas yo logro producir en la empresa. Y eso que está la relación aquí, me sale una
una relación entre unidades de trabajo contratadas y chaquetas por día. Todo esto condicional en un número de capital y máquinas que está detrás de todo esto. Entonces, ¿cierto? Obviamente, si no contrata a nadie, no puede hacer nada, y de ahí va subiendo esta cosa, más o menos, casi todo el tiempo. Entonces, si nos fijamos en esta curva, en esto, si nos fijamos, ¿cierto? La curva primero se asume un K, pero los 3 primeros trabajadores, la producción aumenta de forma exponencial por especialización. Eso quiere decir que si se fijan, el primer trabajador me agrega, sube, pasa de 0 a 1, pasa a producir una chaqueta. Si pongo 2, ellos no producen 2 chaquetas, que sería como extrapolar este resultado inicial. Producen 3. ¿Por qué? Porque antes este era como el tipo, este único trabajador que está en la compañía, básicamente tiene que hacer la chaqueta entera. Él tiene que hacer, digamos, desde el cuero, el bordado, todo. En cambio, con 2, ellos se pueden dividir un poquito la pega. Uno puede decir, mira, yo me voy a dedicar a la parte de cuero, de preparar el cuero. Y tú te vas a dedicar a coser. Entonces, como los dos, en el fondo, como cada uno se especializa en un área y se vuelve mejor haciendo esa cosa, se vuelve mejor, o es mejor, de hecho, haciendo esa parte en particular en que se reparte la pega, resultan más chaquetas que el más del doble de chaquetas que cuando era uno solo. Y ya si hay 3, ahí sí se pueden repartir mucho mejor la pega. Ya no es que yo hago 10 cosas, sino que ya entre los 3 logran una especialización tal que empieza a salir más rápida la cosa, ¿cierto? Esto es como un poquito como la producción en línea, también especialización. Entonces, como son 3, se reparte muy bien la pega, salen 7 chaquetas. O sea, con 3 trabajadores logro 7 veces lo que lograba con un trabajador. Y eso tiene que ver con especialización. Son dos. Más... entonces, si lo pensamos como en una viña, es como que una es un trabajador que hace todo en la viña y otro que con 3 ya es uno que riega, otro que se preocupa del tema de las infecciones y otro que se preocupa, digamos, del proceso de comercialización o embotellado, digamos que se preocupa de los embotellados. Entonces, entre los 3 se logran repartir la pega bien. Y por lo tanto, hacen más que 3 veces, que 3 trabajadores separados de uno. Ahora, si miramos a los trabajadores del 4 al 7, la producción todavía sube, o sea, cada trabajador que viene sigue agregando, pero ya no hay ganancia de especialización. En el fondo, nos sigue, si se fijan aquí, es como que cada vez está más agudo el incremento. Pero ya entre el 3 y el 4 pasa de 7 a 9, ya no pasa de 7 a 14 o 15, como habría sido el caso anterior, sino que pasa a 9. Si no me digo, hasta el 7. Entonces, si ustedes miran, hasta el 7 cada vez se va agregando, cada vez el número de producción de chaquetas producidas por día sube, pero cada vez un poquito más despacio, ¿cierto? Inicialmente aquí subió de 7 a 9, después de 9 a 10, después de 10 a 10,7, después a 11, después a 11,5. Perdón, a 11, y después, al final, si nos fijamos, el I está más abajo. Entonces, el trabajador I8 más bien estorba y baja la producción. O sea, el trabajador 8 no agrega nada, al revés, la producción baja. Entonces, este es como, si lo pensamos, nosotros tenemos una parcela de 5.000 metros, puede ser una comparación. Entonces, como que la producción agrícola, ¿cierto? Sube al principio si yo logro especializar a la gente. O sea, tú te dedicas justamente al tema del vino, a cortar el vino, otro se dedica a regar, otro se dedica a las inflexiones, por decirlo. Eso va agregando. Después entra un cuarto, entonces ahí ya este otro también se dedica al agua, a conseguir agua. Hasta el 11 algunos agregan, pero cada vez menos, porque ya quedan menos cosas por hacer en el fondo. Yo sigo controlando. Ya el octavo es que la parcela de 5.000 personas ya no es tanta parcela para tanta gente y los gallos se ponen a carretear. Pero ya como el octavo es como, que ustedes son muy jóvenes para la oficina, pero como el octavo es como el canitrol, el carretero de la pega que saca la vuelta y extrae el resto. Ese vendría a ser como el 8. Pero cuando ya hay 8, y ahí se empiezan a armar líos de faldas y pantalones, digamos, y que ya no sirve en el fondo. El octavo, si se fijan, de hecho me baja la producción. ¿Ok? ¿Dudas ahí? Preguntas en esta parte.
Jefe, ¿por qué? O sea, tengo pregunta en la letra I. ¿Por qué mientras más trabajadores, menos producción? Claro, es que aquí llegas a un punto, piénsalo en una parcela de 5.000 metros cuadrados. Y es como que tenéis demasiada gente ahí. Se empiezan a estorbar uno a otro. ¿Cachai? Como que tenéis tanto trabajador metido, empiezan a pelearse, uno que arma carrete, distrae al resto, qué sé yo. ¿Cachai? Es como que tenéis tanto, no tenéis tanto que hacer y tenéis más y seguís metiendo trabajadores. Entonces llega un punto que ya está todo resuelto y que estáis metiendo gente que lo único que hace es estorbar en el fondo. ¿Cachai? Ah, ya, ya. ¿Más preguntas? Ok. Si no hay más, seguimos. Entonces, ahora, en realidad, ¿qué es lo que uno le interesa acá? Lo que es relevante para ver cómo si me conviene contratar un trabajador más, en realidad es la pendiente de la curva, que sería como la derivada de QL. Y eso es una medida de cuánto va cambiando la producción a través que cambio un factor, o sea, cuando cambio el trabajo. Y eso se llama productividad marginal. Este es un término clave, digamos. La productividad marginal es cuánto incrementa la producción al subir en una unidad el factor. O sea, si yo contrato una persona más o menos, ¿cuánto sube mi producción? Y esto en general es difícil de observar, pero básicamente esto, ¿cierto? Como la derivada. ¿Cuánto cambia cuando cuánto cambia la producción cuando cambio en uno el trabajo? El problema es que esto no lo podemos ver, es muy difícil de mirar, ¿cachai? Porque no lo veo en los dos puntos, pero sí lo que puedo ver es la productividad media, que es como cuánto en promedio produce un factor, que sería como la cantidad producida dividido por cuántos trabajadores produzco. Entonces, si miramos, este es el mismo gráfico que antes. De hecho, tenemos aquí justamente, ¿se acuerdan? Aquí está cuántos trabajadores contrato y aquí están cuántas chaquetas se hacen por día. Entonces, lo que podemos calcular es cuánto me agrega cada trabajador extra que voy contratando. Entonces, si se fijan, en el primero, ¿cierto? Pasamos de 0 a 1. Entonces, en lo que él me agrega o ella me agrega es 1. Después pasamos de 1 a 3, lo que esa persona me agrega es 2. 3 a 4, lo que esa persona me agrega es 4, y así sucesivamente. 7 a 9, 2. 11. Si se fijan, el último, el que hace de 11 a 10,5, de hecho tiene una productividad marginal negativa, porque él no me agrega producción, al revés, me resta. De ese mismo podemos calcular el promedio, que sería como 1 dividido en 1 es 1, 3 dividido en 2 es 1,5, 7 dividido en 3 2,33, 9 dividido en 4 2,25 y así sucesivamente. Y esto lo en el fondo lo que estamos haciendo en la marginal es graficar la pendiente, que se ve así. Al principio sube, ¿cierto? Eso es cuando hay especialización. Cuando hay especialización, el último trabajador va agregando mucho porque permite que la gente se vuelva especialista en sus cosas, pero después ya no hay espacio para más especialización y empieza a caer esto. Y cae, de hecho, hasta un punto negativo. El promedio no tiene tanta interpretación. ¿Se entiende este gráfico? A mí me interesa más bien que se fijen en este de acá, ¿cierto? Ese es el más importante, que es el de la utilidad, el de la productividad marginal. ¿Okay? Preguntas. Lo único que hice en el fondo es ir viendo cuánto cambió la productividad con cada trabajador. ¿Preguntas? Ya. Entonces, aquí va un poquito la idea de retornos marginales. Digamos que un día decido contratar al doble de trabajadores. Decido como expandir. ¿Produciré el doble de chaquetas? Entonces, depende de cómo son los retornos marginales. Si son crecientes, esta idea de especialización produciría más del doble.
Se fijan, aquí cuando yo contrato, yo puedo decir, aquí tengo un trabajador, se produce una chaqueta. Si contrato el doble, que serían 2 trabajadores, voy a producir 2 chaquetas. No, perdón. ¿A dónde está esta cuestión? Aquí está. Aquí con 0 trabajador, ¿cierto? Yo produzco 0 con 1 trabajador. Yo produzco 1 con 2 trabajadores, que doblo el número de trabajadores, yo produzco 4, o sea, produzco más que el doble. Entonces, por eso dice aquí, hay especialización, produzco más del doble, y básicamente la lección es con trabajadores nuevos se produce más. O sea, es como que la especialización logra que yo agregar un trabajador más paso de 1 a 4. O sea, en general se produce mucho más. El último trabajador me agregó más que el penúltimo. Si son constantes, es justo produzco el doble de chequera. Entonces es como que si yo antes producía uno con un trabajador, contrato otro y produzco 2. Básicamente los productores, los nuevos trabajadores producen lo mismo. Si son decrecientes, produciré más que antes, pero menos del doble. Entonces los trabajadores nuevos traigan más producción, pero menos del doble que antes, y eso significa que en el fondo producen menos que los anteriores. Y negativo significa que básicamente produzco menos, entonces es como que los trabajadores nuevos, más que producir, destruyen, ¿cierto? Uno tiene menos. Entonces aquí está un poquito en un gráfico esa idea, ¿cierto? Si se fijan, si uno hiciera una línea como de 45 grados, esta cosa iría como así. ¿Okay? Y si se fijan, pasar del B al C, como que tú produciste más de lo que normalmente debería haber producido 2, si fuera retorno creciente, pero lograste producir más. Entonces, pasaste, por eso dice que tiene retornos crecientes. ¿Ok? Del C al D también, pues, estamos más arriba del... Esto sería como que pasáramos al 4. Pero el punto es que aquí estamos retornos crecientes porque es como para arriba, está como para arriba. Pero aquí se empieza a aplanar la cuestión porque cada trabajador nuevo empieza a bajar y eso es lo que se llama retornos decrecientes, marginales decrecientes. Y aquí está el negativo, o sea, aquí es cuando ya los tipos dejan de ser tan productivos. O sea, más bien empiezan a destruir. Empiezan a costar más. ¿Okay? No agregan nada, al revés, quitan. Preguntas. ¿Preguntas? ¿Está claro o no? Profe, yo no caché cuando se pega el salto desde el C al D. Esa parte no, Ya. no caché. ¿A qué te refieres, en cierta manera? ¿Por qué pasa esto? Claro, ¿O a qué quiero decir en el fondo? eso. ¿Qué quiere decir? Como que con D trabajadores aumenta más la producción, algo así. ¿O qué? Claro, esto de nuevo es básicamente por especialización. O sea, imagínate que lo podéis pensar así. Imaginemos que tu empresa hace cosas en Talca y Curicó. Tú tienes digamos, la Universidad de Talca, ¿cierto? La Universidad de Talca tiene un campus en Talca y Curicó. Y quizá yo contrato un profe, ¿cierto? Que hace clases. Entonces, digamos que aquí los dos, son 2 materias, contabilidad y economía, por decirlo. Y yo tengo que hacer que los dos se pasen de Talca a Curicó. O sea, como hay 2 y los dos tienen que hacer las clases en las 2 partes, ¿estás de acuerdo que se va a perder mucho tiempo viajando? Ellos van a tener que perder bastante tiempo yendo de Talca a Curicó todo el tiempo. Quizás si yo contrato un tercer profe y uno lo dejo en Curicó, ¿cierto? Me evito ese tema de los viajes, ¿estás de acuerdo?
Entonces tengo unos profesores en Talca y otros en Curicó, ¿no? Me ahorro el tiempo de andar trasladando profes de Talca a Curicó, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces eso, como hay más tiempo, eso resulta en que pueden hacer más cosas ellos. ¿Estás de acuerdo? Ah, claro, sí, sí. Y en el fondo uno se especializa en Talca y otro en Curicó, por decirlo. Y por eso es que aumenta mucho más la producción. Eso por una parte, y la otra teoría del tema de especialización es que la gente se vuelve como más, empieza como a aprender a hacer las cosas bien. Entonces, es como que el típico caso es del Ferrari versus la Ford. El Ferrari hecho a mano, un gallo que más o menos diseñaba todo el auto, por eso son tan caros. O pensémoslo en los muebles. Antes el viejo mueblista hacía el mueble completo él, entero, todo el mueble. Pero ahora las empresas que hacen muebles hacen un gallo en la madera, otro la pinta, otro la diseña. Está todo separado, ¿se entiende? Y cada uno es especialista, hace muy bien esa parte. Hace muy bien la parte en que ellos se dedican. Entonces, cuando agrego un tercer trabajador, como en este caso, permito que ocurra eso, porque en vez de tener dos gallos que entre los dos tienen que hacer todo el mueble, le sumo un tercero que quizás es muy bueno para una parte en particular y permite que los otros se dediquen a esa parte donde ellos también son muy buenos. ¿Se entiende? Entonces, por eso dicen que la especialización es como esta cosa de la producción en línea, en que cada persona hace una cosa en particular y como la hace en particular se vuelve muy bueno haciendo esa cosa precisa. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Más, por lo menos? Javier, ¿se entiende más? Sí, profe, ahora sí. Ya. Ok. Entonces, esto nosotros estamos diciendo hasta ahora que la compañía en general pueden ser así. Está la relación de cuánto se hace comparado con cuántos trabajadores contratan. Estoy para tomarme un café. Ya. En teoría, hay un punto donde si doblo el L no voy a conseguir el 2Q. Esa es la que se llama ley de retornos marginales decrecientes. O sea, en algún momento se empieza a colapsar. Yo puedo agregar gente, agregar gente, agregar gente. En algún momento esa gente no vaya a producir tanto como antes. O sea, como que el último no me va a agregar tanto. Como dice aquí, en algún momento o en algún punto los trabajadores nuevos dejan de producir tanto como lo antes. O sea, llega un gallo nuevo y ya se empieza a llenar ya es demasiado. Y ya no vuelve, no son tan eficientes los últimos que llegan. Lo mismo puede pasar por las máquinas. Las máquinas nuevas dejan de producir tanto como la antigua. Esto también tiene que ver con costos de administración también. Como pensar en una empresa de taxi. En una empresa de taxi hay dos cosas, ¿cierto? Un chofer y un auto. El chofer es el trabajo, la máquina es el auto, ¿cierto? Si yo meto taxista, 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 en algún momento ya como que hay demasiados conductores para tan poco auto, y al revés, si meto auto, 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 hay demasiadas máquinas para tan poco taxista. Pero incluso si hubiesen autos y máquinas disponibles, cuando uno tiene una compañía de taxi demasiado grande, ya como que se vuelve muy inadministrable. Yo necesito coordinar 1000 taxis. Y es un problema. Es una gracia de Uber, entre comillas. En realidad no lo administro mucho, pero logra cobrar un poquito. Pero si yo fuera una empresa de taxi, yo tengo que estar verificando que mis taxis que yo compré la máquina, estén siendo usados bien por 100 taxistas. Y eso ya me empieza a generar problemas, porque tengo problemas para monitorear tanta gente conduciendo mis taxis. Entonces, la ley de retorno marginal decreciente, ¿qué dice? Que la productividad marginal de un factor de producción eventualmente bajará, dado que los otros factores se mantienen constantes. En el fondo lo que está diciendo es que esta cosa, ¿cierto? Aquí está, por decirlo, el L, aquí está el Q,
Entonces, esta cosa puede ser así, así, cualquier forma, no puede dar la vuelta así, pero en algún momento va a empezar a ser como así, como jorobado. ¿Ok? En algún momento va a dejar de aumentar, va a ser como más bien así. En algún momento. Porque va a haber tanto trabajador que ya no va a aumentar tanto la cuestión. Entonces, este sería como algo así como en algún momento, en alguna cantidad. Voy a tomar un tecito. Aparece jorobado. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, en alguna parte, si yo sigo metiendo genes, en alguna parte se va a volver jorobado, lo que significa que los últimos trabajadores no me van a agregar tanto como los anteriores. ¿Okay? Empieza a caer cuanto queda. Entonces, un poquito, para poner un ejemplo de esta ley, nosotros tenemos un campo de 10.000 metros cuadrados, que si no me equivoco es una hectárea, y 10 trabajadores. Eso puede hacer una producción bastante decente, digamos. Ahora, si pasamos de 10 a 10.000 a 20, bueno, es posible que quizás doblen, pues es como yo con 10 trabajadores quizás no lograba cubrir todo el fondo, ¿ya? Pero ahora con 20 quizás sí lo logro cubrir. Lo mismo pasa con 40 trabajadores, quizás logro ya cubrir. Ya 10.000 con 80 trabajadores ya empiezan a haber demasiados trabajadores, quizás, ¿no? No sé, como que ya hay harto trabajador por metro cuadrado, si ustedes hacen el cálculo. Y 10.000 metros cuadrados y 160 trabajadores, eso es menos de 100 metros cuadrados por trabajador. Ya empiezan a haber en el fondo demasiados trabajadores. No da la parcela en el tamaño que tiene, que es un 10.000 metros, no da para tener tanta gente metida. Y ahí se empiezan a atropellar unos con otros, qué sé yo, se empiezan a agarrar a palazos, se vuelve ineficiente, porque ya no me queda tierra en el fondo. De hecho, normalmente otra explicación para esto es que en el fondo los 20 primeros trabajadores van a ver pueden ellos trabajar, digamos, supongamos que son capaces de trabajar 5.000 metros cuadrados entre los 20. Entonces, 5.000 metros cuadrados entre los 20, bueno, llegamos a los 40 y ya ahí hay, entre los 40, claro, llegan a los 10.000 metros cuadrados, pero el segundo lote de 20 trabajadores los mandáis como al cerro, en la parte donde es medio seco, hay unas piedras, como que ya no lo mandáis a la parte donde es más productiva. Al principio tú partís seguramente, si alguien tiene una parcela, va a poner a la persona a trabajar en la parte más productiva del fondo, no parcela, del fondo. Pero ya, si llegan más trabajadores, ya no empezáis a tratar de explotar las partes que no están explotadas. Y eso te lleva a que no se produzca tanto como en la parte inicial. Puedo hacerlo al revés. Podemos dejar fijo el monto de trabajadores y al revés variar los metros cuadrados. Entonces digamos que, ¿cierto? Al principio eran 10.000 y 10, pero ¿sabes qué? De alguna forma nos conseguimos para doblar el monto de tierra. Entonces ahora van a ser 20.000 y 10 trabajadores. Quizás logran sacar el partido a los 20.000 metros cuadrados, logran doblar, podemos asumir que quizás alcanzan lo mismo con 4 hectáreas, pero ya con 80.000 metros cuadrados y 10 trabajadores, los 10 trabajadores no alcanzan a cubrir tanto espacio. O sea, es como que tenéis más tierras de trabajadores para explotarlas. ¿Se entiende? Entonces ahí ya agregar tierra se vuelve un poquito inútil. Y estos son 160.000 metros cuadrados con 10 trabajadores, entonces solo agrega tierra no usada. O sea, estás metiendo tierra que nada se va a hacer nada con ella. Esto un poquito también parecía a lo que se discutía en el tiempo de la
reforma agraria, pues era como la idea de que, mira, están todos estos lotes de tierra que tienen un propietario y en realidad no tienen gente que la explote, y eso es como eh, medio, ¿cómo decir? Como desperdicio. Como desperdicio tener tanta tierra con tan pocos trabajadores que la usen. Entonces era como tiro que está parada. Entonces esa es la idea, una idea de la reforma agraria justamente era esa. Que entiendo que ha habido un efecto bueno en productividad, pero bueno, tiene otros traumas. Consultas respecto a esto, preguntas o comentarios. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok, si me preguntas, sigo. Entonces, veamos los costos en el corto plazo, en el fondo. Lo bueno es que si, como yo tengo K fijo y sé la relación entre L y Q, lo que en el fondo sé es cuántos trabajadores yo necesito para producir una cierta cantidad. Hay una forma de ponerle aquí. Fondo lo que sé es fondo lo bueno es que logro mapear el trabajo a la cantidad producida. Entonces sé cuánto no, es lo mismo que está arriba, digamos. Sé cuántos trabajadores yo tengo. Si yo quiero producir 10 chaquetas, yo sé cuántos trabajadores tengo que contratar. Eso es lo bueno. Entonces lo que vamos a hacer es especificar una función de costo que me dice para cada Q que yo elijo cuánta plata yo voy a gastar. O sea, si yo quiero producir 10 chaquetas, ¿cuánto me va a salir? Eso es lo que estoy tratando de decir. De nuevo, yo tengo, en el fondo lo que tengo es información de para cualquier número de chaquetas, cuánta gente tengo que contratar. ¿Okay? Y como yo sé cuánta gente tengo que contratar y cuánto capital tengo contratado ya, también sé entonces cuánto me sale hacer un número de chaquetas determinado. Entonces, esta función total costo variable respecto a la cantidad de corto plazo me dice cuánto me va a salir producir un número Q de chaquetas. Y si a eso le agregamos el costo fijo, ¿cierto? Que no depende de Q, que es este de acá, se puede obtener la función de costo total, que es la función del costo variable, que depende efectivamente de Q, más el costo fijo. Preguntas. Vamos a hacer un ejemplo un poquito de con esta idea, pero usando lo de las chaquetas. Pero ¿se entiende la idea? En el fondo, si yo sé cuántos trabajadores necesito para producir un número de chaquetas, sé cuánto me sale cada trabajador, puedo decir cuánto me va a salir producir cualquier número de chaquetas. Y de ahí, si le agrego el costo fijo, tengo el costo total que depende del número de chaquetas producidas. Entonces tengo una función que agarra cuántas chaquetas yo produzco y me dice cuánto va a salir producirla. ¿Ok? Preguntas. Preguntas. Ya. Entonces el costo total, ¿cierto? La empresa tiene, hagamos un ejemplo, si la empresa tiene un costo fijo de capital K y cada trabajador sale 100 dólares en el fondo, esto sería diario, o sea, cada trabajador me sale 100 dólares cada día, el costo variable va a ser 100 por el número de trabajadores que tengo, pues, como obvio, ¿no?
me sale, eso es lo que me sale el costo variable. El costo, lo que varía en costo, que depende de la cantidad, va a ser 100 por el número de trabajadores. Entonces miremos la curva de producción para ver el costo, como dice aquí. Entonces aquí, ¿cierto? Si sale 100, ¿cuánto me sale el punto B? Yo produzco, contrato una persona. ¿Cuánto me sale ese punto? ¿Cuánto es el costo de contratar una persona? Si cada persona me sale 100. 100. 100, ¿cierto? Como dijo Kevin, ¿fue? ¿Cuánto Sí. me sale contratar dos personas? Que es el punto C. ¿Cuánto me saldría? 200. Esta es más fácil que la tabla del 1, ¿cierto? Sí. Contratar de 300, ¿están de acuerdo? Y 400, y 500, y 600, aquí 700, y 800. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Ok. Entonces, este en realidad es el costo de, si nos fijamos, esto no es el costo de, esto es el costo, a ver, de, si miramos con atención lo que está en el gráfico, el punto B es el costo de una chaqueta. ¿Están de acuerdo? Si mi producción va a ser 1, yo contrato un trabajador y ese trabajador produce una chaqueta. El costo de 200 es el costo de cuántas chaquetas. 3. 3 chaquetas, ¿cierto? El 300 es costo de cuántas chaquetas. 7. 7 y me voy a alargar yo 9, ¿cierto? 10, será 11, creo. 10,7. Y este era 11. Y este tendría sentido porque yo no quiero producir tan para allá. ¿Okay? Entonces, en el fondo, lo que tengo de nuevo es. En estos momentos tengo otra cosa que puedo trabajar, graficar. Puedo, en vez del el eje X, lo podría hacer que fuera este de acá. Ahora podría haber una cosa que dijera número de chaquetas. Que el eje X fuera el número de chaquetas. Y el eje el rojo, fuera costo. ¿Okay? Eso es lo que podría hacer. Entonces, de nuevo, esto es como un poquito lo mismo que acabamos de hacer. Supongamos que la empresa tiene cierto K, sale 100 por L, entonces miremos la curva de producción. Una chaqueta requiere un L, sale 100. 3 chaquetas requieren 2 L, sale 200. Es lo mismo que está. Entonces lo que vamos a hacer es, si se fijan aquí, justamente cambiaron los ejes. Aquí está chaquetas por día y aquí está el costo total. Entonces yo puedo ahora transformar el gráfico a uno que sea de cuántas chaquetas yo quiero producir y cuánto me sale el costo variable de hacer esas chaquetas. Entonces, como dice aquí, si no tengo chaqueta, si no produzco nada, obviamente el costo es 0 y empieza a subir. Pero aquí se mueve mucho para la derecha. Es como que me moví harto para la derecha. A ver, dicho de otra forma. A mí, como empresa, lo que no me gusta es subir los costos, obviamente. ¿Están de acuerdo? No quiero pagar más. Y eso es ir para arriba. Pero lo que sí me gusta es producir más, que es moverse a la derecha. Por lo tanto, lo ideal es moverse lo más a la derecha posible sin subir demasiado. Y si se fijan, aquí al principio se mueve harto a la derecha. El punto D está más a la derecha que arriba. Me logré mover varios espacios para la derecha y no tanto para arriba. Pero a partir de D
se empieza a volver más empinado esto y empieza más para arriba, lo que a mí no me gusta. Justamente eso se ve reflejado en esta tabla que lleva básicamente lo mismo, pero llena estas partes de acá. Esto lo va a llenar, perdón. ¿Dónde era esta cuestión? Shift E, ¿cómo es? Así que la forma de borrar esto. Shift E, sí. Si se fijan, los negrillas son los que observamos. 1 me sale 100, 3 me salen 200, 7 me salen 300, 9 me salen 400, 10 me salen 500 y 11 me salen 7 trabajadores. Pero además interpolaron las del medio, en el fondo, las rellenaron. Y se ve una cosa así. La curva de costos se ve más o menos así. Primero se vuelve jorobado, que en el fondo me muevo más a la derecha que para arriba. Y eso me gusta a mí. Eso es bueno, porque me estoy moviendo, no estoy subiendo demasiado los costos y estoy logrando producir mucho más. Y aquí está más bien se empina. En cambio, en la parte final se empina, lo que a mí no me gusta, porque significa que me estoy moviendo más para arriba. Que mucho deseo. Más para arriba que para la derecha. Es como que estoy subiendo mucho para lo que poquito que me estoy moviendo a la derecha. Y eso no me gusta y eso es lo que dice retornos marginales decrecientes. Ahora sí, nosotros le queremos agregar el costo fijo. El costo fijo es un número que no depende del Q, en el fondo es el precio del edificio, digamos. Básicamente se mueve esto en paralelo, porque ese costo lo pago independiente si produzco 11 chaquetas o 0 chaquetas, igual voy a pagar el edificio. Si se fijan, aquí la distancia entre estas dos curvas es de 2 cuadritos. Aquí hace una ilusión óptica que no hace parecer que está más cerca, pero en realidad sigue siendo la distancia de 2 cuadritos en todos lados. Consultas respecto a eso. Consultas. ¿Está bien? Yo encuentro que la idea final no es tan complicada, pero como que se hace un poco engorroso en el camino, Sí, con tantos datos y cosas. estoy de acuerdo. O sea, lo que tienen que hacer es, tienen que pensar que tú tienes una relación entre cuántas cosas contratas, cuánta gente contratas, por decirlo, y cuánto puedes producir. Y eso te genera una relación entre cantidad de cosas hechas y el costo que te sale hacerlas. Y ese es el gráfico que nos interesa, que es este de acá. Aparece más engorroso, pero en el fondo es derivado de la otra, de que si yo veo la relación, voy a borrar esto, si yo veo la relación entre cuánta gente contrato y las chaquetas y tengo cuánto me sale contratar a la gente, puedo hacer una relación entre cuántas chaquetas produzco y cuánto me sale producir en plata esas chaquetas. ¿Okay? Ahí me pregunta de depreciación de la máquina. No, eso no me meto en esa cuestión. Esto es un poquito diferente a contabilidad normal. ¿Quién más? Preguntas o comentarios o alguna parte que quieren que repita. Aquí solamente se está mostrando los costos, ¿cierto? Pero lo que uno quisiera, así como buscar el costo más eficiente, por así decirlo, ¿cuál sería en este gráfico? Ok, o sea, está bien, te entiendo lo que dice. Nosotros hasta ahora estamos analizando el costo. No nos hemos metido en cuánto producir. ¿Estás de acuerdo? Sí, Y eso va a seguir ahora. ¿Okay? ya, gracias. Entonces, básicamente, cuando pasamos a costo total, lo único que hice fue sumar un monto fijo a todos. Entonces, por ejemplo, 200. Y le hago a todos subir 200.
Además hay diferentes tipos de costos. Nosotros podemos mirar el costo marginal, que es cuánto aumenta el costo si decido producir una chaqueta más. ¿Ok? En fondo es cómo esto va subiendo. ¿Cierto? ¿Cómo va subiendo esto? A ver, de nuevo. El costo marginal es, el costo total es esto. Ahora, igual que la utilidad, que nosotros miramos la utilidad marginal, que es como cuánto me agrega una unidad más de algo, nosotros podemos hacer lo mismo para el costo, podemos pensar, o para la producción, podemos pensar, ¿cuánto más me va a salir hacer una chaqueta más? Entonces aquí una chaqueta más me sale como 150, ¿cierto? Aquí me sale como un tercio, por decirlo. Y puedo ir analizando cuánto me incrementan los costos hacer una chaquetita más. ¿Hago una chaqueta más o no? Entonces, ¿decido hacer una más? Entonces, para eso lo que me interesa es el costo marginal, que básicamente cuánto suben mis costos cuando yo hago una chaqueta más. Y el costo medio, en cambio, que sí se puede ver, y es la gran diferencia, es lo que cuesta en promedio producir una chaqueta más. Entonces, ¿para qué dije eso? Justamente para lo que preguntaba, ¿quién fue el que el último preguntó? Kevin, creo, ¿no? Sí. Que la pregunta es, ¿cuánto producir? Yo tengo ahora ya yo tengo la producción, sé más o menos cuánto me va a salir, cuánto me sale en producir diferentes niveles de diferentes números de chaquetas, y la pregunta es, ¿cuánto producir? Y para ello, ¿cuál es la variable? La pregunta es, ¿cuál es la variable relevante? Entonces, digamos que las chaquetas se venden a 10. Cada chaqueta producida se puede vender a 10. Yo produzco 100 chaquetas a costo medio de 10, pero el costo marginal es de 9. Entonces la pregunta abierta al público es, ¿me conviene producir la 101ª chaqueta? ¿Sí o no? ¿Por qué? Dicho de otra manera, ¿cuánto me sale, cuánto suben mis costos si yo hago una chaqueta más? Según lo que tengo aquí en el texto. ¿Cuánto me sale en el fondo hacer una chaqueta más? ¿Cuánto suben mis costos para hacer una chaqueta más? ¿Mm? ¿Mm? Dale, Javiera, dilo. También, dilo. 9. 9, porque 9, justamente el costo marginal, captura cuánto es hacer una unidad más. Como dice Javiera, en este caso es 9. Ya, yo hago esa chaqueta más que me salió 9. ¿Qué puedo hacer con ella? Venderla. Venderla. Ya, y si la vendo, ¿qué pasa? Tendría 1 de utilidad, 1 peso de utilidad. ¿Cierto? Como dice, ¿quién es el que está hablando? Kevin. Sí. Entonces, me conviene porque en el fondo, si produzco esa chaqueta extra, me va a salir 9, pero voy a poder ganar 10. ¿Están de acuerdo? Profe, Entonces, un poquito para cerrar, lo más relevante aquí es, eso significa que el costo marginal es el más relevante, porque ese me va a guiar en la decisión decisiva produciendo 101 y después voy a la 102 y hago lo mismo. Ese es el que me guía de cuánto producir. En el fondo, yo voy a producir más chaquetas si el precio al que puedo venderlo es mayor que el costo marginal de producir esa chaqueta. Si el costo marginal, sorry Javier, me voy a alargar un poquito. Si aquí el costo marginal fuera de 11, ¿están de acuerdo? Yo tendría que producir una chaqueta que vende a 11 para después venderla a 10. Eso no hace sentido, entonces no la voy a producir. ¿Están de acuerdo? Si este costo fuera, entonces ahí no lo hago. No la hago. Si me sale la 101 chaqueta, me sale más que lo que puedo venderla, no me conviene. Entonces no la hago. Si al revés, voy a poner otro color. Si al revés me saliera 10, entonces ahí es casi que quedo igual. Entonces soy indiferente. Me da lo mismo si producirlo o no.
Javiera, dígame. Eso era el enunciado. Es que dice costo medio de 12 pesos y lo vende a 10. Eso, como que por eso igual tenía dudas, porque no entendí esa parte de Claro, es costo que el medio. costo medio incluye el costo del edificio, por decirlo. ¿Cachai? Es como que en promedio yo pago un edificio, quizás voy a perder plata. Esto, que el costo medio sea mayor que el 10, me está diciendo que voy a perder plata, pero igual me sigue conveniendo producir la 101 chaqueta, ¿cachai? Ah, es como tema aparte. Así. Porque estoy recuperando un poquito, estoy perdiendo menos plata, ¿no? Seguramente si seguimos en esto, podría llegar a que el costo medio, si te fijas, el costo medio va a ir bajando. El costo Sí, medio al final va a ser era menor que 10, quizás, no sé. Pero en el fondo, como la última me sale más barata que lo puedo vender, todavía me conviene hacerlo. Ese es el punto. ¿Ok? Ahora sí. Gracias. ¿Alguien más? ¿A qué se refiere con costo medio, profe? ¿El promedio? El ¿De cuánto promedio. saldría producir una chaqueta? Sí. Ah, ya. ¿Y el costo marginal es como saliéndose del promedio total? ¿O cuál sería? El promedio. El No, costo, no dentro de esta. el marginal. El costo marginal es básicamente como la última. Es en esta. Es como cómo va subiendo esta pendiente en el fondo. ¿Ya? ¿Cachai? Sí. Entonces es como esta alturita de acá. Esta de acá. Este pedazo de aquí, por decirlo. Es el costo marginal de la novena. Este es el costo Ya. marginal de la décima. Y así sucesivamente. Ya. El último entonces. Sí. Ya, profe. Gracias. El último dentro de cada punto. Si yo digo el 4, entonces sería como. O sea, para el 4 sería como por acá, ¿no? Entonces, ¿alguien Ya. más? Ya. Dos cosas. Yo entiendo que la próxima semana parece que hay evaluación, ¿no? A ver, me voy a salir un poquito de aquí. Si no estoy mal en el calendario. Esta cuestión es. Estamos igual que el fútbol argentino, que todas las semanas se define un nuevo calendario. Antes eran. No sabía cuándo eran todos. Ya, sí, la próxima semana hay una prueba. Esto yo no lo voy a preguntar en la prueba, todo lo de costos, ¿ok? Esto queda para la otra evaluación siguiente, ¿ok? Entonces todo entra hasta utilidad, en el fondo, ¿ok? Todo lo visto desde la última prueba o evaluación que tuvimos. Esto de costos no lo voy a preguntar, que ya me parece un poquito demasiada materia. Lo otro, si ustedes quieren juntarse o algo, bueno, primero el formato del control ya lo saben, de la prueba ya saben, es el típico, voy a subir la prueba, ustedes tienen que hacerla en cierta cantidad de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo otro, si ustedes tienen duda o qué sé yo, escribirme a mí o al ayudante también puede ser. Y nos podemos juntar si de ser necesario. ¿Ok? ¿Alguna consulta, pregunta, comentario? Profe, Profe, el tema de los gustos, eso de la tangente, tampoco entra, ¿o sí? Sí, eso sí. Ya, profe. Esta clase, la parte de análisis de costos, no entra, Sí, todo lo anterior sí. ya, profe. ¿Nos van a hacer algún ejercicio donde tengamos que calcular tangente, algo así? Yo entiendo que en la ayudantía, bueno, sí, puede que sí, en la ayudantía van a hacer un ejercicio también del consumidor, entiendo. Ya, Pero ya, tienen que profe, hacer gracias. eso toda la clase. Está el apunte de PowerPoint, que es un poquito diferente a la cátedra, y también el video bastante. ¿Qué más? ¿Estamos? Profe, ¿Sí? ¿va a subir como una prueba pasada o ya no? Sí, sí voy a subir prueba pasada. Ya, gracias. Ya pues estamos, entiendo, me parece.